Vamos a ver el analizador virtual de circuitos eléctricos desarrollado por Paul Farstad. En este analizador virtual podemos tener cualquier cantidad de circuitos generados de manera virtual. En este caso hemos colocado dos resistencias. Aquí podemos agregar más resistencias. Podemos agregar capacitores, inductores, switches, potenciómetros, transformadores, etcétera, etcétera. Entonces es un gran simulador que nos permite trabajar muchos circuitos eléctricos. En nuestro caso vamos a utilizar para esta ocasión las resistencias en serie, en paralelo, y luego hacer el análisis utilizando la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Vamos a mirar acá una cuestión. Entonces vamos a mirar aquí las resistencias, por ejemplo, y vamos a mirar los valores que teníamos de las resistencias. Los podemos editar acá. Aquí le podemos dar el valor de la resistencia. Creo que esta era de 300 ohmios. Le doy aquí a aplicar, ok. Esta creo que era de 1000 ohmios. Editar. Aquí le damos 1000. Aplicar, ok. Aquí está. O sea, lo que hacemos es con el cursor nos paramos en el dispositivo, lo damos con el clic derecho, le decimos editar y esta creo que era de 150, perdón, 150, aplicar, ok, y la última R4, si no recuerdo mal, era de 500, ¿vale? Aplicar, ok, bien. Y luego, exacto, tenemos esta parte abierta, esta parte aquí pasando la corriente por este switch que está cerrado. Aquí esta parte también está cerrada. ¿Sí? Entonces, de una observamos acá el valor de la corriente. El valor de la corriente total va a ser igual a 8.5 miliamperios aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar en otro punto cuánto es la corriente. Aquí, por ejemplo, vemos 8.46 miliamperios. Yo creo que es que aquí está como aproximada la corriente. En realidad el valor ahí debe ser 8.46. Aquí está como redondeada. Sí, miliamperios. Acá miramos también y vemos que es 8.46 miliamperios ahí en la parte inferior derecha. ¿Sí? El voltaje es 5 voltios y la corriente total 8.462 miliamperios. Bueno, vamos a mirar entonces los nodos. ¿Cuáles son los nodos que nos interesan? Los nodos que nos interesan son los nodos en donde la corriente llega o sale al menos en 3 brazos. Entonces, el primero va a ser este punto de acá y este punto de acá. Entonces, vamos a analizar este punto de aquí que tenemos allá en el problema como A. Vemos que ahí el voltaje es igual a, o el potencial es igual a 5 voltios. Vemos en B, el potencial también es el mismo, igual a 5 voltios. Y aquí en la parte inferior tenemos que el potencial es inferior, es un poco menos de 5 voltios, es 4.231 voltios. O sea que la diferencia de potencial va a ser igual a ¿qué? A el potencial que tenía acá en el nodo, en este caso nodo B,
menos el potencial en el nodo C. Entonces nos va a dar aquí 5 menos 4.231, eso nos da 0.7 algo. Ahí está el potencial VD 769.231 milivoltios, o sea 0.769 voltios. Correcto, que es la diferencia entre este potencial que tenemos acá menos el potencial que tenemos en el otro nodo. Y así para las otras resistencias. Si nos paramos en las otras resistencias, la diferencia de potencial va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque están conectadas en paralelo. Entonces aquí miramos la diferencia de potencial, va a ser 769.231 y aquí en esta resistencia va a ser 769.231. Bien, ahora miremos las corrientes. La corriente en esta va a ser la corriente más grande que va a circular por las tres, porque estas resistencias son más grandes. Entre más baja la resistencia, más corriente va a pasar. Entonces aquí tenemos una corriente de 5.128 miliamperios. Aquí la corriente es del orden de microamperios, o sea que es mucho más baja. 769 o 0.77 miliamperios. Y acá en esta de 300 la corriente es de 56 miliamperios. Entonces, si ustedes van viendo todos estos valores que estamos encontrando acá, sencillamente son iguales a los cálculos que hemos hecho en el ejemplo. Y por último, entonces tenemos la resistencia de 500 ohmios. Si nos paramos ahí, vemos que la corriente total es la que va a pasar por ahí, va a ser igual a 8.46, como lo hemos visto anteriormente. Y la caída de potencial ahí es más grande que por estas resistencias. ¿Por qué? Porque estamos haciendo pasar toda la corriente que pasó, que quedó de aquí, de estos circuitos, de esta resistencia en paralelo, la estamos haciendo pasar por la resistencia de 500 ohmios. Y la caída de potencial ahí va a ser la diferencia de potencial entre este punto que es el nodo C, que vemos que ahí es 4.231, y entre este nodo que está en la parte de abajo, donde es 0. Entonces la diferencia de potencial entre ellos dos nos va a dar 4.31, que es el valor que nos está midiendo ahí. ¿Sí ven? El VD igual a 4.231 voltios. Bueno, entonces con esto vimos rápidamente cómo analizar este circuito. Ustedes pueden crear todos los circuitos que se antojen y pueden mirar parándose en el dispositivo y con el clic derecho los valores de la corriente y los valores del voltaje y los valores de la resistencia. Ese es un analizador de gran utilidad. Se lo recomiendo para los ejercicios que tenemos que hacer de ahora en adelante, porque lo vamos a usar también para los divisores de tensión y lo vamos a utilizar para los puentes eléctricos, lo mismo que para cálculos de los puentes eléctricos. Bien, con eso entonces terminamos la explicación. Les recomiendo que armen sus circuitos con este simulador, con este analizador virtual, y comprueben los resultados que encuentren manualmente con el simulador.